Buenas tardes a todos los invitados, autoridades presentes, académicos, empresarios, estudiantes. Bienvenidos a esta experiencia nueva, que esperamos que sea fructífera y que podamos compartir experiencias desde distintos puntos de vista respecto al patrimonio oceánico. Estos seminarios, primera vez que en esta oportunidad nos toca hacerlo en tierra, habitualmente los hemos hecho navegando, y hemos contado con experiencias desde el año 2010. Y en esta oportunidad, obviamente por razones que escapan a nuestra voluntad, hemos tenido que desarrollarlo en estas condiciones navegando por Internet. De todas maneras, considero que es importante mantener este vínculo de comunicación y no perder la continuidad en lo que significa la reflexión en torno a un tema estratégico para el desarrollo de nuestro país, como es el desarrollo oceánico. Hoy día nos acompañan dos expositores, vamos a partir por las damas, de un alto nivel, han desarrollado trabajos de investigación, y vamos a poder, de aquí hasta octubre, ir compartiendo diferentes visiones y experiencias para poder generar un espacio de comprensión de nuestro patrimonio oceánico desde una óptica multidimensional. Vamos a hablar de arte, vamos a tener experiencia artística, vamos a compartir con Denise Lira Ratinov una experiencia audiovisual de mucho interés que ustedes van a poder disfrutar a través de un código QR que dejaremos al final de la experiencia de hoy día. Vamos a tener una mirada desde la legislación, vamos a tener una mirada desde la biología, etcétera, etcétera. Es decir, queremos compartir con ustedes una mirada más compleja, queremos reflexionar en torno a qué está pasando con nuestra política oceánica nacional, queremos analizar distintos elementos tecnológicos, comprender cómo nos estamos relacionando los pueblos, las ciudades, los pescadores con nuestro mar. Es un desafío que no es fácil y nos interesa mucho poder compartir con ustedes e intercambiar estas experiencias. Resulta muy relevante para nosotros que de alguna manera ustedes también aporten y podamos ir construyendo poco a poco una red de trabajo, una red de intercambio de experiencias y opiniones que nos lleven a una mejor comprensión de nuestra interacción con nuestro mar y podamos llegar por fin a ser un país oceánico. Vamos a comenzar entonces ahora con nuestro seminario, que esperamos poder compartir con ustedes no solamente una imagen, sino que ojalá ideas, poder compartir con ustedes sus visiones. Debo indicar que les recuerdo que al final de la jornada vamos a dejar un código QR para que puedan apreciar las obras de Denise Lira Ratinov, donde ella explora las conexiones y relaciones entre la humanidad y la naturaleza. Su trabajo es una mezcla constante entre fotografía, video, sonidos, materiales orgánicos, residuos plásticos, y un contacto directo con el espacio que busca despertar y experimentar cada uno de los sentidos. Agradecemos la participación de Denise con su importante aporte, con una mirada desde la ecología y desde el desafío de las artes visuales. Bien, para dar inicio a esta jornada, dejo con ustedes a Pilar Muñoz. Pilar es biólogo marino, magíster en oceanografía de la Universidad de Valparaíso, se desempeña como académico de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Naturales, coordinando la asignatura Botánica Marina y Ecología de la carrera Biología Marina. Además, está a cargo del Laboratorio de Algas Marinas, donde se realizan investigaciones relacionadas con la taxonomía y ecología de las algas marinas de la región de Valparaíso. Pilar también participa como editora adjunta en el área de las algas marinas de la revista Biología Marina y Oceanografía. Esta es la primera revista chilena del área de las ciencias del mar en ser reconocida por Web of Science como una publicación de corriente principal. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido siempre un impulso importante y muy estimulante para seguir trabajando en este desafío. Pilar, muchas gracias y bienvenida. Solamente el patrimonio natural y ahora también me acerco a todos los tipos de patrimonio. Y bienvenidos a todos los participantes que tenemos hoy. Tenemos una muy buena convocatoria, así que gracias por darse el tiempo y de conocer el patrimonio. En el caso de lo que les voy a hablar yo es la cultura oceánica desde una óptica biocéntrica.
Algo ya me presentaron, mi nombre es Pilar Muñoz Muga y soy biólogo marino y magíster en oceanografía y trabajo hace 10 años en la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la UB, también conocida como Montemar o la Estación de Biología Marina de Montemar, y mi trabajo particular es trabajar con algas marinas. Pero hoy vengo a hablarles de algo más general, vengo a hablarles de la cultura oceánica. Y es que yo quería hacer mi participación más interactiva para que nadie se vaya a dormir hoy. Entonces les tengo varias preguntas preparadas. A ver, aquí. Para que ir conociendo también el parecer de cada uno de los 92 personas que están presentes hoy. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué es el patrimonio oceánico para ti? Lo único que tienen que hacer es, les va a aparecer esta votación delante de la pantalla y ustedes pinchan una o varias respuestas que piensen que son correctas. Así que pueden empezar a votar nomás. Voten todos. 96 personas ya tenemos conectadas, muy bien. Muy bien, ya veo que alguien que sea puso algas, como que es lo que es la cultura oceánica. Veo que hoy están más sesgados hacia el lado de lo biótico. Sigan votando. Oye, hay claramente opciones que nadie pone. Hoy me sorprende la última opción, una de las últimas que no la han querido poner. Estamos 69. Ya llevamos al 72% de las votaciones. Muy bien. Sigan votando. Pues esto tiene que ver con la perspectiva que tiene cada uno, porque cada uno mira el mundo con ojos distintos y por lo tanto uno empieza a jerarquizar qué es lo que es lo que más le interesa. Creo que aquí ya no van a votar más, voy a finalizar la votación. ¿Y qué es lo que es el patrimonio? Lo que salió ganando fue los recursos, o sea que para la mayoría que está aquí, cultura oceánica involucra los recursos oceánicos, que pueden ser no solamente los recursos pesqueros, sino también podrían ser recursos energéticos o el agua en sí. En segundo lugar sale los animales marinos, en tercer lugar sale el agua y después ya en cuarto lugar las algas. La idea de hoy es que yo les hable de la cultura oceánica desde una óptica biocéntrica. ¿Qué es lo que es esto? Una mirada desde el hombre en el centro, no, aquí, a la naturaleza como el centro. Y según lo define UNESCO, la cultura oceánica es entender la influencia que ejerce el océano sobre el ser humano y es la influencia que el ser humano ejerce sobre el océano. O sea, es una relación que requiere una conexión. Entonces, para esto, yo hoy les voy a contar sobre los 7 principios esenciales que ustedes deberían conocer de la cultura oceánica. Además, me imagino que la mayoría de los conectados vive en la región de Valparaíso, o sea, estamos en una zona costera, todos deberíamos tener esta cultura oceánica. El primer principio es la Tierra tiene un solo gran océano con muchas características. El 2, el océano y la vida que éste alberga moldean las características de la Tierra. El 3, el océano ejerce una gran influencia sobre las condiciones climáticas y meteorológicas. 4, el océano hace posible que la Tierra sea habitable. 5, el océano sustenta una gran diversidad de vida y de ecosistemas. 6, el océano y los seres humanos están intrínsecamente conectados. Y el último, el 7, la mayor parte del océano permanece inexplorado. Entonces vamos con el 1, la Tierra tiene un solo gran océano con muchas características. Vamos a otra pregunta ahora. A ver, aquí vamos a lanzar la segunda pregunta. A ver qué tanto saben o qué tanto han visto Discovery Channel o National Geographic. La pregunta dice así: ¿qué porcentaje del planeta Tierra está cubierto por agua? ¿El 25%, el 52%, el 71%
o el 93%. Oiga, que aquí hay gente muy educada, ¿eh? Lo estoy notando. Hay mucha cultura oceánica aquí. Qué bueno. A ver, creo que son 75 los que votan ahí. Apúrense en votar los últimos. Les cuento que tenemos 100 personas conectadas. Eso nos da mucha alegría. Que toda la gente, que tanta gente esté dispuesta a darse un tiempo de su tarde para poder conocer más del océano y así nos ayuden a conservarlo. Eso es importante, es uno de los principios de la educación ambiental que hay que conocer para poder conservar. Y muchas veces nosotros miramos el océano, todo el mundo lo conoce, lo ha visto, pero no lo comprende. Ya, voy a finalizar la votación y muy bien, el 74% de estos presentes sí sabía la respuesta correcta, que era que el 71% del planeta Tierra está cubierto por agua. Muy bien, muy bien. Entonces, efectivamente, el 71% del planeta está cubierto por agua, o sea, mucho más que la mitad es por agua. De hecho, no debería llamarse planeta Tierra, ya sabemos cómo debería llamarse planeta Océano. Y el 97% de esta agua se encuentra en el océano, y el resto está en lagos, en lagunas, en ríos, y también en las nubes en su estado gaseoso, en los hielos, ahí está depositada. ¿Por qué decimos que solo un océano y no varios? Es porque todo el agua del océano del planeta está conectada, y está conectada por un gran sistema de corriente que se llama la cinta transportadora del agua, y logra atravesar todas las zonas del océano. El agua se hunde en las zonas donde es frío, en los polos, por ejemplo, ahí estamos cercanos al polo norte, el agua en los polos se hace más pesada debido al efecto del hielo, el agua que queda líquida se vuelve más salada y más fría, entonces se hunde, y así empieza a recorrer todas las cuencas del mundo. Se cree que se puede demorar hasta 1000 años en hacer el recorrido completo. Y la gracia de este conveyor belt, que se llama en inglés, esta cinta transportadora, es que transmite también, transfiere la energía de calor en todos los océanos. Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestras costas tenemos lo que todos conocemos como la corriente de Humboldt, y que trae frío desde la zona sur, lo que nos hace mal para poder ir a bañarnos a la playa, porque hoy que es helada el agua, pero hace un bien, porque esta agua fría además viene muy rica en nutrientes, y por lo tanto permite que tengamos la gran productividad primaria que tenemos en nuestras costas, y a su vez la gran cantidad de pesquerías. Somos una de las zonas más ricas de todo el océano. Pasamos al principio 2. El océano y la vida que éste alberga moldean las características de la Tierra. ¿Cómo es esto? Aquí les dejo algo. Muchos de ustedes conocerán esto, es una postal típica de Chile del Norte, se llama La Portada de Antofagasta, y aquí les tengo otra pregunta. ¿Cómo creen que se formó esta portada de Antofagasta? ¿A través de un tsunami? ¿Se hizo esta forma de una puerta? ¿A través de un terremoto? ¿La erosión del movimiento del agua? ¿O tal vez un meteorito que pasó ahí por el centro de la roca y dejó un hoyo? ¿Cuál será la razón de esta formación? Como estas formaciones que tenemos en Antofagasta, hay en todo el mundo también, hay muchos lugares donde la costa está moldeada de forma especial, y esto va a depender también de el material de que esté constituido la costa, porque van a haber materiales más o menos moldeables. Vamos a finalizar y compartimos, y muy bien, el 97% de los participantes respondió que era por la erosión del agua, y eso es, el agua tiene más densidad del aire, por lo tanto, cuando llega en la masa de agua va también impactando y logra erosionar las estructuras. Por ejemplo, estas estructuras costeras, estas rocas. Claro que son a través de millones de años que se logra este cambio.
Han ido muy bien. Y lo que dicen los estudios, que si ustedes se fijan desde el año 95, aquí desde el año 95 hasta ahora, el nivel del mar ha ido en aumento. Lo notamos, es una ecuación de la recta clara con una pendiente positiva, cómo ha ido en aumento. ¿Y qué significa esto? Entonces que cada vez vamos a estar más susceptibles a erosión costera por parte del movimiento del agua. Tenemos que estar atentos a esto. ¿Por qué ocurre este aumento del nivel del mar? Es por lo que conocemos como cambio climático, que es el aumento de la temperatura del océano y por lo tanto se están derritiendo los hielos de los polos y eso hace que aumente el nivel del mar. No todo el planeta se va a ver afectado de la misma forma con este aumento del nivel del mar. De hecho, lo que estamos mirando aquí es un delta, una diferencia desde el año 93 hasta el año 2016 de cómo ha bajado o ha subido el nivel del mar en distintas partes. Y si nos fijamos bien, los colores rojizos son donde más ha aumentado. Vemos que aquí en las zonas medias, por ejemplo, del Océano Pacífico, en la zona media del Atlántico, vemos que aumenta el nivel del mar. Y si tratáramos de ver cómo estamos nosotros, estamos con unos niveles medios porque estamos en verde, estamos entre casi parejo, porque entre -2 y 2 son los colores que tenemos en nuestra costa. O sea que aquí particularmente no ha aumentado tanto el nivel del mar. El océano no es como este vaso de agua, que es algo plano, es tan extenso que hay unas partes donde el agua tiene depresiones y en otras partes donde el océano, donde el agua está más arriba. Y es por eso que se ven estas diferencias. Y pasamos al principio 3. Si ustedes van teniendo preguntas, las pueden ir escribiendo al chat. Así al final de la presentación yo les puedo ir respondiendo todo. También lo pueden hacer a la antigua, lo anotan ahí en un papel en sus casas y al final de mi presentación les puedo ir respondiendo las preguntas. Pasamos al principio 3. El océano ejerce una gran influencia sobre las condiciones climáticas y meteorológicas. ¿Y con qué empezamos? Con las condiciones normales que tenemos en el Pacífico, que es donde habitamos nosotros. ¿Cuál es la condición normal? Que tenemos unos vientos alisios que vienen desde el sur aquí, y entonces después cuando llegan al Ecuador, están siempre empujando hacia el este, y por lo tanto mantienen masas de aguas calientes que están aquí en el Pacífico Este, los mantienen hacia el lado de allá, hacia el Pacífico Este. Y eso es, y también mantienen, como esta agua está caliente, aquí se produce evaporación y hay mucho más lluvias. ¿Qué pasa cuando la temperatura del mar cambia? Como tenemos aquí, que es lo que se conoce como el fenómeno del Niño. Los vientos alisios dejan de soplar, por lo tanto, la masa de agua más calurosa que estaba en el Pacífico Oeste se viene al Pacífico Oeste, se viene a América. ¿Y qué pasa? Este aumento de temperatura del agua hace que nos aumenten las lluvias también a nosotros. Y esto se vemos como, de verdad, si el océano puede influenciar el clima de los lugares. Y lo más antiguo, podrán reconocer esta imagen, es un clásico de las noticias, el fenómeno del Niño 82-83, cuando Mapocho se salió completamente, y es porque ha sido uno de los fenómenos del Niño más fuerte que la humanidad ha tenido registro, y nosotros fuimos el centro y el epicentro de este fenómeno del Niño, como el mar puede hacer que nos llueva más y que sea incluso hasta catastrófico. El océano también influencia el clima de otra forma. Por ejemplo, todos sabemos que existe algo que se llama los gases de efecto invernadero, que son gases que aumentan la temperatura de la atmósfera porque actúan acumulando la energía del sol. Y uno de esos gases es el CO2, como el que está aquí. Y el CO2 se produce cada vez que un animal y una planta respira, pero también se produce en los autos que ocupamos, en nuestras industrias, en todos. ¿Qué pasa con este CO2? Entra al agua y aquí lo toman las pequeñas algas
del océano que se llama el fitoplancton y lo incorporan en su cuerpo, pero ya no como CO2, sino que como glucosa, y está en su cuerpo. Y si este fitoplancton muere, cae este C a unas profundidades, y hay una profundidad tal en la que ya no puede ser recuperado el carbono del cuerpo de los cadáveres de este fitoplancton, por lo tanto va quedando secuestrado en el fondo del mar. Y esto se llama el secuestro de carbono. Fíjense ustedes que el océano captura 50 veces más CO2 que la atmósfera. Hay otros lugares donde también hay reservorios de carbono, por ejemplo, las minas de carbón que hay en tierra, esos son lo mismo, eran lugares de secuestro de carbono y ahora nosotros como humanos vamos, lo sacamos, lo quemamos y estamos liberando de nuevo el CO2 a la atmósfera. El CO2, les dije, es uno de los gases de efecto invernadero más descritos, y lo que tenemos aquí se podría decir que es la Tierra respirando, la Tierra está viva. Fíjense, aquí en este video cada fotograma corresponde a un día del año, y lo que está siendo graficado sobre el mapa del mundo es la cantidad de CO2. Mientras más naranjo, hay una mayor cantidad de CO2. Y vemos que entonces cuando es invierno, por ejemplo aquí era invierno en el hemisferio norte, aumenta el CO2. ¿Por qué? Porque se caen las hojas de los árboles y hay mucho menos algas y fitoplancton. En cambio, cuando es verano, ahí es invierno de nuevo. Y cuando es verano, aumentan los árboles, las plantas, aumenta el fitoplancton y las algas y sacan el CO2 de la atmósfera. Y así se vemos que la Tierra está viva y que es real el efecto que tienen los seres vivos fotosintetizadores para extraer el CO2 de la atmósfera. Así que por eso también tenemos que cuidar los bosques, tanto de la tierra como del agua, por este efecto que hacen. Y fíjense bien en la foto, cuánto CO2 hay en el hemisferio norte y cuánto hay en el hemisferio sur, porque ahora les voy a hacer otra pregunta. Aquí está. ¿Cuál hemisferio del planeta presenta una mayor concentración de dióxido de carbono atmosférico, de CO2? ¿El hemisferio norte o el hemisferio sur? Lo acabamos de ver en el video. Son diferentes. Vamos votando. Hay una película del año 2005, me parece que se llama El día después de mañana. En esa película que es bien entretenida para los que somos también oceanógrafos, porque los personajes principales son científicos de la NOAA, tienen ahí sus boyas oceanográficas, y lo que trata la película también es de eso mismo, que hay un gran cambio del clima en el planeta y la gente de Estados Unidos tiene que escapar. Y muy bien, ¿cuál era el hemisferio? El hemisferio norte. El 91% de estos participantes que son tan ilustrados lo supo. ¿Por qué el hemisferio norte tiene mucho más CO2? Simples razones. Fíjense, el hemisferio norte tiene mucha más tierra. Nosotros tenemos más agua. Aquí tenemos mucho más agua. El hemisferio norte tiene más tierra, quiere decir que hay más gente y también hay más fábricas. Por lo tanto, en el hemisferio norte hay más contaminación y menos secuestro de carbono. Y en el hemisferio sur tenemos menos contaminación y más secuestro de carbono. Y ahora les cuento el final de esa película, es que la gente para poder salvarse del cambio climático tenían que escapar al hemisferio sur. Ya sabemos, al menos estamos un poquito mejor que en el hemisferio norte. Y hay gente, incluido el mismo presidente de Estados Unidos, que no cree en el cambio climático, que creen que esto del CO2 no tiene nada que ver, pero en este gráfico, hecho con datos del pasado, desde hace 800.000 años antes de ahora, tomando datos de CO2 y de temperatura, CO2 en azul, temperatura en azul claro, vemos que están relacionados. Cada vez que aumenta el CO2, aumenta también la temperatura. Cada vez que en la historia de la Tierra ha bajado el CO2, también ha bajado la temperatura. Y ahí entonces se ve esto que son los gases de efecto invernadero y cómo de verdad están relacionados. El principio 4 de la cultura oceánica es: el océano hace posible que la Tierra sea habitable. Aquí tenemos otra pregunta. Estamos hablando de la vida en el planeta.
Díganme ustedes, ¿qué creen? ¿Cuáles organismos aparecieron primero en el planeta Tierra? ¿Las algas o las plantas de la Tierra? Oh, esta sí que parece que estaba medio fácil, ¿no? Estaba muy papaya. Ya llevamos 110 personas conectadas, qué bien. Cualquier momento vamos a hacer nuestro canal de televisión de cultura oceánica. Ya voy a finalizar para que no nos atrasemos tanto y compartimos el resultado. Muy bien, el 97%, o sea, la gran mayoría de ustedes le acertó a la respuesta correcta, que era, primero surgen las algas en el planeta. Y lo vemos aquí. Vemos cómo primero surgen los cloroplastos, que es el organelo encargado de hacer la fotosíntesis, todo bajo el agua. Surgen las algas unicelulares y después las algas multicelulares, y después viene el paso, por ejemplo, esta que vemos aquí, cara, es una alga que no está en el océano, sino que está en agua dulce. Y cómo vamos pasando del océano, agua dulce, y después esto fue evolucionando hacia musgos, las plantas vasculares y las plantas con semilla. ¿Por qué la vida surge en el océano y no en la Tierra? Porque en el momento que surge la vida, aquí, el oxígeno en la atmósfera era bajísimo y tampoco había capa de ozono, por lo tanto, cualquier intento de salir por sobre la superficie del agua iba a hacer que el organismo fuera impactado por radiación UV y por lo tanto una muerte. Entonces, a medida de los años que las algas fueron haciendo fotosíntesis, fueron aumentando el nivel de oxígeno en la atmósfera y a su vez esto hizo que aumentara también el nivel de ozono, o sea que se formara la capa de ozono y ya era una barrera protectora y pudo surgir, fue posible la vida por fuera de la superficie del agua, porque ya la radiación UV no llegaba en su totalidad. Lo mismo estamos viendo aquí, desde el periodo arqueano, como en amarillo vemos fue aumentando lentamente el oxígeno hasta los niveles que tenemos ahora. Ahora, esto está correlacionado justo con el origen de los organismos, por ejemplo aquí, el origen de las primeras algas, las algas rojas, verdes y glaucófitas. Si bajamos la línea, vemos aquí cómo empieza a subir. Y a medida que fueron surgiendo las algas y haciendo fotosíntesis, pudieron surgir el resto de los organismos que ya necesitaban de oxígeno para poder vivir y de tierra para que fuera su hábitat. Pasamos al principio 5. El océano sustenta una gran diversidad de vida y de ecosistemas. Lo que tenemos aquí es una división de las distintas partes que podemos tener el océano. Entonces, si lo miramos de forma horizontal, tenemos la zona intermareal, que es la zona que está de interfase entre el océano y la tierra. Después tenemos la zona nerítica o costera, y ya por afuera de la plataforma continental tenemos la zona oceánica. Ahora, si miramos el océano de forma vertical, la columna de agua o el pélagos, vamos a tener 3 zonas: el área fótica, el área afótica y la zona abisal. Foto viene de luz, entonces la zona fótica es la zona donde llega la energía de luz suficiente para poder hacer fotosíntesis, y esto va a depender del lugar geográfico. Por ejemplo, nosotros acá en Valparaíso tenemos mucha productividad, por lo tanto el agua es más turbia y la luz penetra menos. En las zonas de los más ecuatoriales hay poca productividad, hay pocos nutrientes en el agua y pocos organismos, por lo tanto la zona fótica, la luz llega hasta más abajo. Y después, por último, tenemos esta zona abisal, que son las grandes profundidades, muy poco exploradas. Y aquí les tengo otra pregunta. ¿En cuál zona creen ustedes de la columna de agua del pélagos que viven más organismos, hay mayor abundancia? ¿En la zona fótica, donde está la luz?
en la zona afótica, donde no llega la luz, o en la zona abisal, que son las grandes profundidades inexploradas del océano. ¿Qué creen? Aquí estuvo más peleado. Aquí estamos más peleados. Parece que no han visto tantos programas Nat Geo de el Pélagos. Y ya tenemos 94 votos. Vamos a ver, ya terminaron de votar. Cada vez tenemos más personas conectadas, pero como hoy llegan a la mitad de la presentación no van a entender nada de lo que les estoy hablando. Ahí está. ¿En cuál zona de la columna de agua viven más organismos? Y el 70% de ustedes estuvo bien, es en la zona fótica. ¿Por qué? Porque en la zona fótica están el fitoplancton, que son los productores primarios del océano, por lo tanto también está el zooplancton, y están los peces que se alimentan del zooplancton. Así aquí es como si uno pensara que esto fuera una ciudad, esto sería la zona más requerida de la ciudad, donde todos quieren vivir. Quienes viven en la zona afótica o en la zona abisal, los organismos más grandes que, por ejemplo, un tiburón, o una gelatina de las grandes, que tienen gran poder natatorio y que pueden resistir muchos días sin poder alimentarse. Acá abajo no hay alimento disponible, el único alimento que hay es los restos que van cayendo desde arriba, que se conoce como nieve marina. Y de esta nieve marina, que son los restos, las excretas, los restos de los cuerpos de los muertos, todo eso es lo que alimenta a las zonas de más abajo. Y cuando uno puede ver videos tomados con ROV, con estos vehículos remotamente comandados del fondo marino, fíjense cuando los vean que van cayendo esta especie de nieve, estos puntitos blancos. Son todos los restos de arriba. Y el océano también tiene una diversidad de zonas, si es que lo miramos por temperatura, y a este tipo de diferenciación o clasificación le llamamos las zonas biogeográficas, que son las grandes regiones que tienen características similares y que se deben a la temperatura. Por ejemplo, si vemos aquí la nuestra, es el área biogeográfica de la corriente de Humboldt, caracterizada por baja temperatura del agua, pero una alta cantidad de nutrientes, y que eso es igual a mucha vida. Y hay zonas donde, por ejemplo, aquí el Pacífico Ecuatorial, que son zonas más temperadas, ambos polos tienen características similares porque son zonas muy frías y con organismos endémicos. Y ahí está el resultado de la gran diversidad de ecosistemas y hábitat y de organismos que podemos tener. Tenemos la zona intermareal con las arenas, tenemos la zona, o sea, las playas, tenemos la zonación intermareal aquí cuando baja el agua y sube. Por ejemplo, aquí vemos que claramente está abajo el agua, porque se ven las distintas franjas de organismos. Tenemos los estuarios. Tenemos que es uno de mis favoritos, las zonas de grandes bosques. En este caso es un bosque del organismo más grande del océano, Huiro flotador Macrocystis pirífera. Este que está aquí, fíjense, los colores denotan profundidad. Y aquí vemos una cosa más clara, que quiere decir que está más bajo, son los bancos. Este es el Georges Bank, que son zonas igual de alta productividad, porque cuando viene moviéndose el agua, choca con esta especie de monte submarino, se levanta, y al levantarse sube esta agua que tiene mayor cantidad de nutrientes a la superficie. Por eso esta es una zona de alta pesca. Tenemos la zona de océano abierto, como aquí, este es un océano abierto, y hay muy pocas macroalgas que viven en un océano abierto. Y de hecho este es el sargazo, que es una de las pocas macroalgas que no necesita estar afirmado en sustrato para sobrevivir, sino que vive flotando en medio del océano. Tenemos el hábitat de los montes submarinos, donde hay especies muy extrañas, donde no hay luz y hay condiciones extremas.
tenemos los pequeños individuos del bentos, que están asociados a los fondos marinos y que muchos de ellos viven dentro de la arena, como por ejemplo cuando uno está en la playa bañándose y ve que salen las pulgas de mar, eso es parte del bentos. Tenemos los arrecifes de coral, son estas grandes estructuras que sirven como sustrato para albergar vida. Tenemos estrechos también, donde las condiciones oceanográficas son muy particulares porque se acelera el flujo del agua. Hoy tenemos esto que también es muy interesante, de las fumarolas hidrotermales, donde viene agua con mucha temperatura y viven también organismos. Y por último, algo que es propio de nosotros también, los polos. Saben ustedes que los pingüinos solamente habitan en el polo sur, así que sabemos que esta imagen es del polo sur. O sea, una gran diversidad de ecosistemas alojando una gran diversidad de organismos. Y esos todos tenemos que protegerlos. ¿De qué? De las amenazas que tenemos. Tenemos una amenaza a la explotación no sustentable de recursos marinos. ¿Cuántos de los recursos pesqueros de Chile hemos diezmado por no haber tenido buenos planes de manejo? Ahora incluso hasta las algas están siendo amenazadas. También hemos destruido la zona costera y los hábitats marinos, tratando de construir edificios o proyectos ahí en la zona costera sin considerar cómo pueden influenciar el desarrollo del ecosistema. La contaminación, grandes derrames, los plásticos y por último el cambio climático, que este aumento de CO2 que termina aumentando la temperatura de la atmósfera y produciendo, por lo tanto, desequilibrios en el ecosistema. Pasamos al principio 6, el penúltimo. El océano y los seres humanos están intrínsecamente conectados. Y aquí se ve cómo el océano nos brinda lo que se llaman servicios ecosistémicos que nos dan bienestar. Por un lado, el océano regula el clima, ya vimos cómo, sustenta la funcionalidad de los ecosistemas mediante la biodiversidad, forma hábitat y crianza, provee oxígeno a través de la fotosíntesis y secuestra carbono, y contiene redes tróficas de alta complejidad. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da protección costera. Todo lo que sea bosques de algas, manglares, humedales, nos protegen contra la erosión de las marejadas, porque son las algas, los humedales, los manglares, los que reciben la energía de la ola y la van disipando. Nos dan de agua fresca, la mayoría del agua que está contenida en las nubes viene de evaporación del mar, pero también cosas que uno ni piensa que tienen valor, como el mar nos da descanso y vacaciones. Nadie puso en la encuesta 1 que yo les hice que el mar significaban vacaciones. ¿Qué más entretenido que ir de vacaciones al mar? 5 minutos. Ya. El mar nos permite transporte, la mayor cantidad de las mercancías del mundo se mueven a través del mar, nos provee de recursos naturales, nos da belleza, todas las personas saben que se ponen a ver el mar y ya es mucho más agradable, nos da comida, energía, el oxígeno que ya discutimos, secuestra el carbono, nos da trabajo. Si no fuera por el mar yo no podría trabajar, no tendría trabajo como biólogo marino, y finalmente el mar nos provee de espiritualidad. ¿Y en qué se traduce eso para el bienestar humano? Tenemos comida asegurada, tenemos un desarrollo sustentable, se logra combatir la pobreza, también una opción como para medicamentos. De hecho, ahora mismo que estamos con la pandemia del COVID, ya se han descubierto al menos 2 algas que se pueden ocupar como tratamiento para combatir el coronavirus. Y también el mar nos da protección contra los desastres naturales. Pero creo que nos hemos igual aumentado mucho, por ejemplo, la pesca. Si vemos aquí en gris, es la población. Si nos damos cuenta, a medida que ha ido aumentando la población desde los años 50 hasta ahora, también ha aumentado, acá en azul, la pesca realizada, la cantidad de biomasa que se saca del mar. Y es que vemos que acá también, a través de la pesca, hemos logrado mantener un alimento disponible necesario para cada una de las personas. Lo que vemos aquí en rosado está graficando las olas, y entonces tenemos que cada vez que las olas se acercan a una pradera de algas,
la misma pradera de algas, al doblarse y por la morfología que tiene, logra disipar la energía del oleaje. Por lo tanto, donde hay praderas de algas, vemos que el oleaje logra disminuir. Muy interesante. 3 minutos. Y finalmente podemos obtener medicamentos, por ejemplo, este Marine Good Skin, que es un suplemento alimenticio que hicieron unos estudiantes de biología marina para mantener la piel joven. También podemos obtener biocombustibles de las algas. Aquí vemos cómo en menos de 24 horas ya se obtiene 30 milimolares de etanol a través de esa gracilaria. Y pasamos al principio 7, la mayor parte del océano permanece inexplorado. Le voy a hacer la última encuesta. Aquí. Aquí está votación. De compartir esto, no me deja. Aquí está. Y ahí entonces la última pregunta es, ¿cuánto del océano nos hace falta por explorar? ¿El 10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80 o el 90? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto es? Y ya llevamos, a ver, por el honor al tiempo, voy a finalizar la votación. Corrámosla muy bien. ¿Ustedes? Aquí, ay, perdón, no estaba compartiendo. Muy bien. La mayoría de las personas dijo el 90%, que era lo que falta por conocer del océano. O sea, solamente conocemos el 10%, no conocemos nada. Y fíjense, solamente el 0,05% del fondo oceánico está cartografiado. Sabemos menos del fondo oceánico en cartografía de lo que sabemos de la Luna o Marte. Eso no puede ser. Así es como se ve el fondo, las grandes profundidades. Van con estos vehículos que se operan remotamente y los vehículos tienen que estar adaptados para poder soportar las altas presiones del fondo del mar. Y una de las cosas distintas que se ve en el fondo del mar es que no existe el color, porque como no hay luz, el color no es una necesidad y todos los organismos son de la misma tonalidad blancuzca. Ahora, si nos vamos a las grandes profundidades, una de las partes más profundas del océano es la fosa de las Marianas, con 11 kilómetros de profundidad. Hace unos años logramos llegar allá y fíjense que ya hay plástico en la fosa de las Marianas a 11 kilómetros de profundidad, ya hay basura, una bolsa. Esto demuestra lo mal que hemos cuidado nuestro océano. ¿Cuál es el camino a seguir? Tenemos que incentivar el estudio de las ciencias del mar para así poder ayudar a reducir las amenazas. ¿Cómo podemos hacer? Podemos cambiar nuestras actitudes en cuanto al océano. Cambios en el consumo y el uso sustentable de los productos, tener más áreas protegidas y con control de incursiones humanas, un manejo de los residuos y reciclaje y disminución de las emisiones de CO2. Y así lograremos conservar el océano. Y la última actividad que les tengo es una actividad de realidad inmersiva. Si ustedes quieren ahora pueden sacar sus teléfonos. Ya que estamos todos tan encerrados, les traje una pequeña pausa. Si ustedes pinchan el QR que está ahí o escriben en su teléfono la dirección que sale ahí a continuación, van a poder acceder a una experiencia de realidad virtual del mar, en el área marina protegida de Montemar, para que la disfruten. Deben tomarlo así el teléfono y una vez que esté activado, como es realidad virtual, ustedes van a ocupar el teléfono como si fuera su lente de realidad virtual y lo pueden ir girando y pueden ir mirando las distintas partes del área marina protegida de Montemar, desde la parte de abajo hasta el cielo. Voy a salir yo hablando en algunas partes, pero si quieren no me miren a mí, pueden ir mirando para otros lados.
Ya, y entonces finalmente quería agradecerles a todos por su participación. Tuvimos más de 100 personas conectadas. Muchas gracias. Si tienen más preguntas, pueden escribirme a mi correo, pilar.munoz@ub.cl. Pueden, y los invito también a que nos sigan en las redes sociales de Montemar, de la Facultad de Ciencias del Mar. Facimar V, nuestro Instagram Facimar V o en Twitter. Y ahora estoy abierta para las preguntas. Creo que el moderador va a empezar a comentar. Moderador. ¿O quién va a comentar? Macarena. Bueno, voy a empezar a comentar algo que encontré en el chat. Andrea Sellenfreund dice, la ausencia de información para la zona abisal puede tener otro tipo de fauna. Claro, todavía no sabemos lo que hay en la zona abisal, capaz que haya mucha vida ahí, pero no sabemos. No lo vamos a ver hasta que logremos estudiar perfectamente esa zona. A ver. Ahí está el moderador. Hola, buenas tardes nuevamente. Un saludo para todas las personas que se fueron sumando desde el CIDEO a esta jornada de trabajo. Tenemos algunas preguntas que te voy a ir comentando inmediatamente, que son bastante importantes. Hay alguna que me gustaría corresponder a mí, pero tenemos que dejarte a ti. Jorge nos consulta sobre que en el principio 3 mostraste un gráfico de correlación del CO2 con la temperatura. ¿Podrías ir volver al gráfico? Claro. Entonces Jorge nos consulta cómo se explican los ciclos de alza y baja. ¿Ellos nos darían una justificación natural al actual aumento de las temperaturas? Sí, espérenme a ver cómo hago esto. Mejor lo finalizo. Les recuerdo que las cámaras están disponibles, el chat está disponible. Si alguien no quiere estamos grabando, si alguien no quiere aparecer para que tenga ahí, pueden apagar sus micrófonos y apagar sus cámaras. Aquí me cuesta un poco retroceder, no sé qué le pasó a esto, pero les cuento. Vimos que a través de la historia de la Tierra hemos tenido fluctuaciones y sabemos que han habido periodos de era del hielo y otros periodos más cálidos. Sabemos que también la Antártida tenía un bosque precioso de Nothofagus antes de estar congelado. Entonces, todas esas fluctuaciones o esas grandes fluctuaciones se pueden atribuir a cambios en la atmósfera. Por ejemplo, cuando han caído meteoritos de gran tamaño, han impactado la atmósfera, lo han llenado de polvo y ese polvo disminuye la luz que llega y por lo tanto las plantas y las algas pudieron hacer menos fotosíntesis en esas épocas y capturaron menos CO2. Y a eso se pueden atribuir esos vaivenes naturales que hemos tenido. En todo caso, quiero comentar que cuando se formó la Tierra, hace unos 4.000 millones de años atrás, la atmósfera de la Tierra tenía un 20% de CO2. Y ahora tenemos un 0,02. O sea, tenemos mucho menos de lo que había al comienzo. ¿Y dónde está ese CO2? Está capturado en el fondo del océano. Me tenían castigado. Sobre todo porque esta pregunta que hace Natalia es la que me gustaría haber respondido yo. Ya, a ver. Nos dice, si para ustedes, como profesionales ligados al océano, es importante definir una zona costera de protección de la vida. O si creen que con la definición de borde costero es suficiente para proteger los importantes procesos que se llevan a cabo en el litoral costero. Ernesto, esto me recuerda algunas discusiones. Te voy a regalar esta pregunta, por favor, respóndela tú. Que tú has estudiado mucho más en este tema, así que por favor, tú participas del borde costero y todo. Así que dale nomás. No, una cosa, solamente una observación muy sencilla. Yo creo que hoy día, y justamente me interesaba comentar esto porque tiene mucho que ver con el sentido de lo que estamos haciendo, que es justamente dar una mirada más sistémica y más compleja a la relación e interacción del océano con los seres humanos y el territorio. De hecho, nosotros cuando hablamos de maritorio o de territorio oceánico marítimo,
es hasta la zona de influencia del océano. Para nosotros el mar llega hasta la cordillera, hasta los 8.000 metros, 6.000 metros de altura, donde hay fósiles marinos. Y recordemos que nuestra cordillera de la costa y la cordillera de los Andes eran fondo marino. Por lo tanto, la zona de influencia oceánica evidentemente está mucho más allá del borde costero. Y es necesario y urgente, sobre todo por la situación que estamos viviendo ahora de cambio climático, de que se está modificando el ecosistema, vamos a recibir probablemente menos influencia del oxígeno que generan las algas, etc. Es urgente y necesario tener una comprensión más compleja y más completa, y no hablar más de borde costero. Aquí, permítanme aquí tomar una posición personal, abuchéenme, tírenme piedra, no van a poder, pero en realidad lo que requerimos es efectivamente tener una visión completa. No solamente mirar el borde costero, que además cambia según la luna, cambia según las mareas, cambia según las marejadas. Entonces, yo creo que tenemos que romper ese paradigma, que es necesario por razones muchas veces de reglamento o legislativa, pero desde el punto de vista de nuestro desarrollo de las ciudades, desde el punto de vista del desarrollo de los ecosistemas, de la protección, de la investigación, tenemos que tener esta mirada oceánica. Y por eso nosotros hemos intentado colocar el concepto de patrimonio oceánico, a partir de que Chile es un país oceánico, y no una larga y angosta faja de tierra como nos enseñaron en el colegio. Entonces, el desafío que tenemos todos nosotros, y ojalá compartirlo con ustedes, es que tenemos que tener esa mirada de Chile como un país oceánico, cuyo límite no es el mar. Chile es, como decía un escritor muy importante, Benjamín Subercaseaux, Chile es donde comienza el mar. Entonces, estamos completamente de acuerdo que es necesario cambiar esta mirada del borde costero, que incluso aparece o desaparece de las ciudades. Nosotros tenemos una gran disputa y un gran desafío con el borde costero de nuestra ciudad de Valparaíso, por ejemplo. Y tenemos que empezar a pensar por qué tenemos zonas de colegios, Avenida Argentina, Avenida Brasil, muy expuestas al riesgo, por ejemplo, de maremotos. En fin, estamos totalmente de acuerdo y respaldamos la idea, ¿no es cierto?, de ampliar esta mirada de borde costero a un sentido mucho más complejo, mucho más amplio. Ya, me callo. Eso era lo que quería comentar. Yo no sé, Pilar, si tú quieres agregar algo más. No, está bien. El borde costero es algo dinámico y hay que recordar eso. Y también nos consulta Juan Pablo respecto al cambio climático y el aumento de CO2. ¿Hay evidencia de un aumento progresivo de la población de algas correlacionado con el incremento de CO2? Si no es así, ¿debería existir dicha relación? Efectivamente, si bien está pronosticado que con este aumento de CO2, que cuando llega el CO2 al agua se transforma en ácido H2CO3 y por lo tanto el agua baja su pH, se vuelve más ácida y eso hace que afecte a muchos organismos y hay organismos insignes, símbolos de esto como los arrecifes de coral que ante pHs ácidos se disuelven, no pueden formar su estructura. Las algas, la mayoría de las algas se ven beneficiadas con el aumento de CO2 porque el CO2 es parte importante de su fotosíntesis, no hace más que nada, lo aprovechan para poder hacer más fotosíntesis, a menos que fuera mucho el CO2 que bajara ya el pH del océano por unas cosas que fueran unos niveles muy ácidos y eso ya no permitiera la vida. Pero en principio las macroalgas no calcificadas sí se van a ver, entre comillas, beneficiadas por el exceso de CO2. Ahora, el cambio climático es CO2 y cambio de temperatura, y la mayoría de las algas, las grandes productoras, como por ejemplo el puro flotador, el organismo más grande del océano, no sobrevive con temperaturas altas, así que si bien el aumento de CO2 le puede ayudar, el aumento de temperatura no. Ahora sí. Ya. Están los enanitos ahí apretando los botones. Tenemos otras preguntas. Esta está interesante. A ver. De Carlos nos pregunta, ¿cuáles son las profundidades más grandes de Chile, incluyendo hasta Rapa Nui? Ya está interesante, y algo le respondí por el chat. Imagínense que si este es la placa del continental, y esta es la parte oceánica, donde nosotros tenemos las grandes profundidades, la fosa, o sea que donde la placa oceánica se mete debajo de la continental. Entonces, para poder saber dónde están las mayores profundidades, basta con que miremos la cordillera, porque donde se ha hundido más en el mar, también se ha levantado más la cordillera. Y donde tenemos las mayores alturas,
de cordillera y las mayores profundidades en Chile es para el norte de Chile. Ahí tenemos las mayores profundidades. Perfecto. Macarena nos pregunta, ¿cómo el océano ayuda a proteger ante desastres naturales? Va a depender del desastre natural, pero por ejemplo un desastre natural de grandes temporales con marejada, las algas, las praderas de algas nos protegen porque logran disipar la energía del oleaje. Esa es una opción. No sé en qué otros desastres naturales está pensando. No tenemos más detalles, por lo menos. No tenemos más detalle, pero también praderas naturales sanas van a aportar oxígeno y van a tener también equilibrado el sistema climático de la zona. Aquí hay otra pregunta interesante de Carlos. Nos pregunta cuál es la apreciación respecto a la nueva política oceánica nacional del año 2018, el patrimonio oceánico. Esto lo vamos a ver en la próxima. Ah, sí, lo podemos guardar para la otra, para la próxima semana. Para la otra ocasión, sí. Vamos a esperar esa porque está muy interesante y nos va a permitir conectar con la próxima conferencia. Ignacio nos pregunta, también aquí una pregunta interesante, ¿cuántos años hacen los protectores solares más comercializados en los arrecifes de coral? De hecho, de a poco ya están saliendo cada vez más papers, más trabajo sobre el efecto de estos bloqueadores, que todos los bloqueadores que venden en realidad son muy dañinos sobre todo para la fauna oceánica. Y si son productos químicos y la gente está bañando mucho, sí se logran traspasar a los organismos. Pero la gente también en esas zonas donde están los corales es zona donde hay una alta radiación solar, entonces que esta ahora se está tratando de sacar compuestos de las mismas algas para usar como protector solar y así que no tengan un impacto. Las algas pardas tienen los fluorotaninos, las algas rojas tienen las micosporinas, todos compuestos que sirven como protectores solares. Excelente. Joaquín, esta es la última pregunta para poder pasar a la siguiente exposición. Igual después a través del chat podemos ir respondiendo más preguntas. Joaquín nos pregunta, ¿cuál es la relación del fitoplancton y la formación de nubes? Interesante pregunta. Es muy buena pregunta. Hay muchos organismos del fitoplancton que producen un compuesto que se llama DMS, dimetilsulfuro, en forma de defensa contra la herbivoría. El nombre lo dice, dimetilsulfuro, es un compuesto sulfurado y todos sabemos cuál es el olor que tienen los compuestos sulfurados, un olor fuerte que causa rechazo. Entonces, cuando se produce este compuesto, DMS, se libera al agua, pero también después se libera en la atmósfera, y cuando entra en contacto con la atmósfera, este compuesto, cuando ya está arriba, sirve de núcleo de concentración de nubes. O sea, cuando está al vapor de agua, tiene que encontrar un lugar donde poder condensarse para formar la nube. Y este DMS sirve como núcleo de condensación de la nube, por lo tanto, todo el fitoplancton que pueda hacer este DMS, entonces también hace este efecto albedo, que es ayudar a la formación de nubes. Mientras más nubes, también hay más lluvia y baja la temperatura del planeta. Saludos Excelente. A Martina, que me está viendo del norte de Chile. Ayer también me acompañaron en la charla. Y también aprovechar de saludos, que vi que estaba conectado el profesor Helmut Sievers, mi gran maestro de la escenografía, así que muy bien, él nos formó a todos, como con Vivi que está ahí, que pasamos por el magíster en escenografía. Sí, nos formó profesor Sievers, uno de los primeros escenógrafos de Chile. Sí, tenemos una gran... Histórico. Tenemos una excelente participación, hay muchos conocidos, y es muy agradable este grupo humano. Por eso estábamos solicitando que se habilitaran las cámaras y los micrófonos para que pudiéramos ir teniendo una interacción más directa. Bien, nos corresponde ahora pasar a nuestra segunda exposición de este primer módulo, con Ana González. Ella es exalumna de nuestra Escuela de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso, se tituló el año 2019, ha desarrollado mucho trabajo respecto de lo que significa el desarrollo de las políticas oceánicas, además es voluntaria del bote salvavidas, nos colabora en el Centro de Exploración Náutico, o sea, es una mujer de mar. Ella es administradora de Turismo Cultural de nuestra universidad y es profesional de apoyo para nuestro Centro de Estudios Oceánicos. Así que dejo con ustedes ahora
Ana González, que justamente va a tocar los temas que aparecieron por ahí en algunas de las preguntas. Adelante, Ana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas por asistir al 5º Seminario Patrimonio Oceánico Natural. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ya, genial. Como dice Ernesto, mi nombre es Ana González, soy administradora turístico-cultural de la Escuela de Gestión en Turismo y Cultura de la Universidad de Valparaíso y profesional de apoyo del Centro de Estudios Oceánicos del CIDEM. La intención de generar esta exposición es para poner en valor el patrimonio oceánico y el concepto de maritorio, con el objetivo de incorporar estos conocimientos desde una mirada holística a los proyectos de Estado que vinculen el océano, sus comunidades y sus recursos. Mi presentación se llama Patrimonio Oceánico, reflexiones sobre las definiciones del concepto maritorio y también difundir lo que es el concepto de patrimonio oceánico. Chile es uno de los principales países pesqueros del mundo y, al igual que el resto del mundo, enfrenta la sobreexplotación de gran parte de sus pesquerías por un exceso de capturas y pocas medidas efectivas que propician la salud de estas. Este sector representa, el día de hoy, un producto del orden del 2% del PIB y da empleo directo a aproximadamente 60.000 personas. La pesca y acuicultura se ha constituido como una de las principales industrias explotadoras del país, con exportaciones por 6.258 millones de UF, presentando un crecimiento del 16% en comparación al 2016. Bueno, para continuar la presentación me gustaría hacer una serie de preguntas yo a ustedes y que ustedes pudiesen responderlas según sus conocimientos. En relación a lo que les presento ahora sobre que Chile se encuentra entre las principales potencias pesqueras del mundo, quisiera saber si el gobierno de Chile ha creado una política de Estado efectiva para el desarrollo sustentable oceánico del país. Me gustaría que al final quien quisiera responder lo haga con toda libertad, y también voy a hacer 2 preguntas después, según los temas que vaya presentando. Bueno, entonces, como sabemos, este es el 5º Seminario Patrimonio Oceánico Natural, y bueno, ¿qué es el patrimonio oceánico? Según las aclaraciones y los conceptos que nos entregan, por ejemplo, la UNESCO para los Estados partes, según lo que hemos analizado para presentar lo que es el patrimonio oceánico, consideramos que la UNESCO establece divisiones del patrimonio natural y cultural. Es por ello que se plantea incorporar nuevas categorías de conceptualización que otorguen otras formas de entender nuestro medio ambiente, donde la cultura no se puede imaginar sin ser relacionada a un espacio natural, y donde estas nuevas conceptualizaciones sirvan como estrategia para las actuales problemáticas ambientales que afectan a nuestros ecosistemas, en este sentido al ecosistema oceánico. Por esta razón nace la necesidad de definir el concepto de patrimonio oceánico natural y cultural. Aquí es donde nos acercamos a una definición. El patrimonio oceánico es entonces nuestro reconocimiento de Chile como país oceánico, en donde tanto las áreas marinas como los parques marinos y el territorio sobre el cual influye el océano, y además los bienes, ideas, filosofías, artes asociadas al mar y a sus zonas de influencia requieren de un tratamiento especial, dada su dispersión geográfica y su compartimentalización administrativa. Buscamos entender al patrimonio oceánico como un sistema complejo de naturaleza, cultura, territorio y personas, que debe ser tratado como un todo multidimensional. En esta diapositiva pueden ver algunas imágenes de lo que trato de plasmar en esta idea, sobre los parques, reservas marinas, sobre nuestra cultura gastronómica en relación al mar, sobre nuestras tradiciones relacionadas al océano, y también sobre nuestra historia, que tenemos un poco olvidada en relación a cómo éramos antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles, y cómo se ha ido generando esta cultura oceánica. Bueno, para seguir adentrándonos en este tema de la cultura en general con el patrimonio oceánico, mi presentación se va a centrar más en lo que es la relación humana con la cultura oceánica, más allá de como recién Pilar nos explica desde el área científica,
yo lo voy a hacer desde un área más humanística, holística, para dar otro sentido a la forma en que nos relacionamos con el océano. Para eso les presento el concepto del maritorio. ¿Qué es el maritorio? El concepto de maritorio nace como el homólogo marino de territorio y es teorizado por primera vez en Chile por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, durante el año 70, como parte del análisis que se estaba desarrollando en el sur de Chile, referente a los tipos de embarcaciones que existían en ese momento y cómo eran utilizadas por los habitantes locales para generar nuevos asentamientos costeros. En la actualidad, el concepto de maritorio está siendo ampliamente difundido y utilizado por las comunidades e instituciones estatales ligadas al mar. Su uso es posible de identificar tanto en las producciones académicas, en los discursos de la Armada, como en la boca de pescadores artesanales, habitantes isleños y pueblos indígenas vinculados al mar. Esto es, hacer habitable al mar para romper conceptualmente el límite del mar con la tierra como obstáculo y, por el contrario, crear un ancho de fusión de agua y tierra. Es por eso que el concepto de maritorio, según lo que les puedo plantear, es generar nuevas reflexiones para poder generar nuevas formas de vincularnos con el océano. Algunos ejemplos de nuestra relación del maritorio. Por ejemplo, tenemos esta imagen que retratan dos tiempos del maritorio. Dos generaciones distintas con un mismo objetivo. En esta diapositiva podemos ver al pueblo Rapa Nui y la navegación ancestral, siendo el pueblo Rapa Nui el único que ha podido ejercer la navegación ancestral. Después de siglos sin navegar grandes distancias, el año pasado, llega a Valparaíso la embarcación ancestral Cuini Analola después de casi un mes de navegación. Según los datos entregados por la cuenta pública del Ministerio de Cultura, desde hace al menos 3 siglos que el pueblo Rapa no ha realizado un viaje oceánico con técnicas ancestrales. Luego de experimentar lo que yacía en el olvido, la travesía se hizo con técnicas de navegación y siguiendo la ruta ancestral, retomando una tradición que se había perdido en la isla. Antes de que los estados siquiera pensaran en surgir, estos navegaban mar adentro con las señales que la misma naturaleza les entregaba a través del viento, marea, el sol, la luna y las estrellas. Otro ejemplo de nuestro maritorio es Juan Fernández. El poblado de Juan Bautista, ubicado en la bahía de Cumberland, es el asentamiento humano más grande del archipiélago. Su prístina geografía y la condición del 60% de fauna endémica en el mar y la tierra han hecho de este lugar un espacio a proteger. La ley de pesca y acuicultura no impactó de la misma manera, ya que por medio de la declaración de Juan Fernández como un parque marino, se alejó de la pesca industrial y se protegió la extracción de la langosta de Juan Fernández, la especie más explotada de los pescadores artesanales. En su última modificación se amplió la zona costera marina de múltiples usos, para lograr la protección de especies de aguas más profundas. En diálogos mantenidos con la comunidad durante enero del 2019, ellos expresaban la importancia de la pesca artesanal para la isla. También mencionaron el apoyo que han recibido por parte del Estado, pero destacan que estos tienen directa relación con la gestión de la comunidad en la protección ambiental, vale decir, son los propios habitantes del archipiélago quienes lograron la protección de su maritorio. Otro ejemplo del maritorio es las comunidades de pueblos originarios vinculados con el océano, en este caso la ley Lafkenche. En el año 2009, después de un largo proceso de lucha por el reconocimiento gestado por los pueblos indígenas ligados a espacios marítimos, se aprobó la ley especial Lafkenche. Este mandato, en resumidas cuentas, licita un ECNPO, Espacio Marítimo Costero para Pueblos Originarios, a los grupos de pueblos indígenas que según la ley indígena cuentan con las condiciones para ser inscritos como comunidades indígenas y consten un real y tangible uso constitucionario de los espacios ante la CONADI. Estos serían algunos ejemplos muy positivos de cómo se está desarrollando nuestro maritorio en relación a las comunidades vinculadas con él. Y quisiera también mostrarles quizá un no tan positivo ejemplo, pero no menos importante. Antes de eso quisiera leer un extracto sobre las bases generales del medio ambiente, Ley 19.300, la cual establece un marco general de regulación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.
Bueno, en Chile tenemos zonas de sacrificios. Una de ellas, y un ejemplo muy cercano que tenemos en Valparaíso, es Puchuncaví Quintero. Se denomina zona de sacrificio a aquellos lugares que han sido expuestos a grandes procesos de modificación y contaminación por desechos industriales. Un ejemplo de esto son la comuna de Puchuncaví y Quintero en la región de Valparaíso. Ambas zonas son reconocidas por la variedad de paisajes ecótonos que representan la importancia patrimonial y que son de gran relevancia para la comunidad. Estas dos localidades fueron escogidas por el Ministerio del Medio Ambiente para implementar un programa de recuperación ambiental que consta en la creación de un geoparque debido a la contaminación derivada de la industria de materiales pesados que la ha afectado desde la década del 50. En el caso de la comuna de Puchuncaví, en la localidad de Antanas, según un estudio realizado por Fundación Oceana, trata de un área de alta concentración industrial, ya que en 1993 fue declarada zona saturada de contaminación por anhídrido sulfuroso y material particulado respirable. Sin embargo, se siguen instalando y aprobando nuevas industrias, entre ellas termoeléctricas a carbón. Cabe mencionar que la comuna de Puchuncaví ha sido reconocida tanto por su actividad agrícola como por la pesca artesanal, siendo considerada como un atractivo turístico potente de la zona. Sin embargo, el atractivo turístico de la comuna, a la fecha, ha cambiado producto de la contaminación. La comuna progresivamente ha sufrido un daño enorme en relación con su imagen turística, desvalorizada y una pesca artesanal casi inexistente. Otro ejemplo de la localidad es la localidad de Quiriyuca, la cual es perseguida por otro megaproyecto, en la creación de un recinto inmobiliario en un sitio declarado como patrimonio prioritario para la conservación de la biodiversidad por la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Además, es uno de los 6 geositios declarados en la quinta región y se trata del último gran terreno que permanece prístino en la zona. Bueno, para continuar me gustaría hacer la segunda pregunta sobre si ¿es Chile un país oceánico? ¿Nos consideramos como un país oceánico en nuestra cultura? Bueno, me gustaría mostrarles lo que es la política oceánica nacional, promulgada, o sea, aprobada y disculpen, me desfase. Política Oceánica Nacional de Chile con fecha del 28 de febrero del 2018. Me quise centrar específicamente en el objetivo 7 de la Política Oceánica Nacional, con la intención de poder discutir acerca sobre los conceptos de patrimonio y de interés patrimonial y educativo que propone la política. En el objetivo 7 de la política se encuentra promover la conciencia y la comprensión pública sobre el océano, fortaleciendo los vínculos que poseen los ciudadanos con el mismo. Siguiendo la línea de las preguntas, me gustaría preguntarles si ustedes consideran que Chile posee una proyección y una relación histórica de sus ciudadanos con el océano. Entonces ya tenemos 3 preguntas. La primera es, ¿es Chile un país oceánico? 2. ¿El gobierno de Chile ha creado una política de Estado efectiva para el desarrollo sustentable oceánico del país? Y número 3, ¿Chile posee una proyección y una relación histórica de sus ciudadanos con el océano? Bueno, analizando la política, en las áreas que ya mencioné sobre el interés, sobre mi interés de estudiar la política en el sentido de los aspectos patrimoniales y culturales y educativos, en la política se mencionan algunas áreas sectoriales de interés, entre ellas están desarrollo económico, seguridad y océano y desarrollo científico, las cuales las 3 mencionan sobre patrimonio y educación oceánica. Y es acá donde el objetivo de la presentación y del concepto de patrimonio oceánico es ser un poco más abarcable dentro de las políticas que no mencionan este todo en general, el todo que funciona como un tejido en conjunto, que sería el océano, la cultura oceánica, nuestra vida en relación al océano y todo lo que tiene que ver con la cultura en este sentido. Dentro de estas conclusiones, sabemos muy poco acerca de Chile. Chile es largo, extenso y profundo. No se nos enseña mucho sobre educación oceánica en el colegio. Y luego perdemos el rastro cuando entramos a la academia a estudiar sobre
sobre nuestras carreras o profesiones. El tema de la cultura oceánica es una oportunidad tanto para el océano, para conservar sus recursos, como para nosotros, para generar oportunidades. Aquí otra imagen sobre las dimensiones marítimas de Chile en comparación con otros países. Y me gustaría, bueno, la idea también de mostrar el concepto de maritorio es trabajar sobre este concepto. La idea es principalmente la poca actualización y profundización del término, esencialmente desde la academia, la cual ha sido históricamente un lugar de producción de fuertes conocimientos y mediadora, para bien o para mal, de las visiones estatales sobre ciertos espacios, grupos, cuerpos y culturas. La actual definición de maritorio parece insuficiente para cumplir las pretensiones de ampliación del concepto, pero sin lugar a duda cumple con los requerimientos de la autodefinición estatal sobre sus competencias y actualmente son la mirada más aceptada y global sobre este espacio. El problema fundamental de estas clasificaciones es que cementan a la mar como un lugar netamente geográfico o con definiciones extremadamente naturalistas, lo cual ha evidenciado una despreocupación muy importante sobre las complejidades que un espacio de vida como este comprende para aquellos y aquellas que lo habitan de manera cotidiana. Este tipo de definiciones desenmascara la realidad de la mirada sobre el maritorio, un espacio atravesado por la mirada hegemónica y monolítica de las formas de entender los espacios geográficos desde dos intenciones. Primero, desde la voluntad neoliberal de privatizarlo todo con el afán de ver en cada espacio sin producir una oportunidad para el capital, y segundo, está relacionada con las comunidades que se imaginan y moldean en el proyecto de identificación nacional, pero que no problematiza sobre las diferentes identidades que en su pluralidad conforma y cómo diversas políticas públicas afectan a las comunidades y a su soberanía y autodeterminación. A propósito de ello, tal vez la discusión sobre este concepto sirva para repensar estos dos mundos, uno que portaba una cultura sobre el mar, tanto objeto como sujeto en su cosmovisión, y otro que solo ve un objeto que debe ser utilizado para generar acumulación por disposición. Lo que menciono ahora es sacado, este extracto es sacado de un estudio que generaron entre ellos antropólogos, arqueólogos y gente relacionada con el mundo del océano, sobre reflexiones del concepto de maritorio para las comunidades en el archipiélago de Chiloé. Los nuevos escenarios productivos han roto esta lógica y la han transformado radicalmente para incorporar un arreglo favorable para la extracción de materias primas. Bueno, por todo lo mencionado anteriormente, el fin de esta exposición comprende en problematizar la importancia de vincular el concepto maritorio con las comunidades humanas que habitan este espacio tejido para lograr una visión más holística de sus dinámicas. Esto se sustenta bajo la unión del concepto maritorio con la visión de territorio no areolar de Álvaro Echeverri, que consta de un modelo relacional que ve el espacio como un tejido y no como áreas. El territorio es visto como un cuerpo viviente que se alimenta, reproduce y teje relaciones con otros cuerpos. Consecuentemente, visibilizar cómo la construcción actual de los espacios marítimos, desde las dimensiones jurídicas, ideológicas y económicas, afectan las prácticas de vida y a las relaciones de memoria-hábito de las comunidades ligadas al maritorio y a sus ecosistemas. Bueno, ahí les dejo las 3 preguntas y me gustaría que si hay alguna persona que se ofrezca de forma voluntaria, lo haga para responder entre todos y llegar a un mutuo acuerdo. Bien, gracias Ana por tu exposición. Hay un par de preguntas acá interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Partiría con la que estaba pendiente de la exposición anterior de Carlos, que nos consulta cuál es tu apreciación de cómo aborda la nueva política oceánica nacional del año 2018 el patrimonio oceánico. Que un poquito tú, al inicio de tu exposición, ibas encauzada ante esa pregunta. Entonces ahí sería interesante que redondearas un poco la idea de cómo está inserto dentro de la política oceánica
el patrimonio oceánico, ¿o no? Claro. Bueno, dentro de la línea que seguí para identificar lo que es el patrimonio oceánico y cómo lo planteamos, no encontré una definición que fuese igual a la propuesta, pero sí la política oceánica presenta interés en el área patrimonial y en la conservación de los recursos y la cultura oceánica, en ese sentido en la difusión y educación. En estas áreas sectoriales, por ejemplo, en educación, o sea, en turismo, perdón, una de las acciones de la política oceánica es la educación, cito, según la política oceánica nacional. Fomentar la educación y el conocimiento de los valores patrimoniales y culturales del país relacionado con el mar y los océanos como potencial turístico. También encontramos la definición de océano y paz en el área sectorial océano y paz, preservar monumentos naturales y construcciones históricas, no, perdón, disculpen. Se requiere conocer nuestro patrimonio oceánico y subacuático, preservar sus reservas naturales con un medio ambiente sano y desarrollar la actividad propia de las investigaciones científicas marinas, en todas sus vertientes, físicas, químicas, biológicas, hidrográficas, topográficas, meteorológicas, sociológicas, entre otras. Respondiendo a esa pregunta, el concepto de patrimonio oceánico podría ser una, entre otras. En desarrollo científico está la alfabetización oceánica, que es contar con programas de educación escolar que se permitan incorporar con conocimiento y entendimiento básico de la biología, ecología marina. Pero no hay nada que nos diga sobre el patrimonio oceánico determinado. Podemos, en este sentido, si encontramos que el concepto de patrimonio oceánico es suficiente, poder ser parte de una de las definiciones de lo que la política oceánica dicta como educación o resguardo del patrimonio. Muy bien, tenemos otra consulta de Miguel, que nos pregunta qué diferencia vemos entre lo que se llama maritorio, que decíamos, tú decías muy bien, ¿no es cierto?, que la Universidad Católica de Valparaíso, la Escuela de Arquitectura, por ahí por la década de los años 80, 70, 80, postula el concepto de maritorio como una forma de ocupación efectiva del mar. Y luego, ¿no es cierto?, aparece el concepto de mar presencial, que de alguna manera es una definición oceanopolítica. Claro. Respecto del mar. Entonces, ¿cómo ves tú esta relación entre maritorio y mar presencial que postula Chile, ¿no es cierto? Que va más allá del mar, la zona económica exclusiva del mar territorial. Interesante la pregunta. ¿Cómo puedes repetir? Sí. ¿Qué diferencia ves entre lo que se llama maritorio con el concepto de mar presencial que postula la Armada por ahí por los años 90? Bueno, es que ese es el punto que yo encuentro muy interesante de lo que es el maritorio. Si usamos el concepto para reflexionar en relación a cómo moldeamos nuestras soberanías, por así decirlo, estamos delimitando, puedo estar equivocada, porque en realidad esto es una reflexión académica que a mi parecer, por eso propongo lo de maritorio no aerolar, donde podemos ver este espacio que funciona en conjunto con la comunidad y no separado. Y verlo, y ver una vinculación cultural más allá de la que tenemos. La diferencia es que no habría diferencia porque el maritorio es la reflexión del maritorio la pueden usar en cualquier concepto de limitación. No sé si se le ocurre algo más, Ernesto. Sí, yo creo que es una cuestión de definiciones. El maritorio surge como una manera de definir el uso efectivo del mar, como la persona metida en el mar, la comunidad interactuando con el mar de una forma sustentable. Y el concepto de zona económica, de
¿Mar presencial? Sí, de mar presencial es una muy buena idea que obedece a una visión oceanopolítica, que obedece a definir geográficamente un territorio, desde el punto de vista más bien de un carácter legislativo, normativo. A pesar de que sabemos que la idea de zona presencial tiene que ver con la presencia, no es que es propiedad del país, sino que es una zona donde el país tiene una presencia frente a un evento catastrófico, un accidente, etc. Entonces, la diferencia es súper sutil. Una tiene más es como una definición legislativa, podríamos decir, y la otra, el maritorio, tiene una visión de ocupación, de estar en el mar. Yo creo que eso podría ser, es muy sutil, es una frontera muy, en el fondo apuntan a lo mismo, ¿no es cierto? Claro. A que ocupemos nuestro mar, que le demos un espacio definido, claro, y que lo usemos. Y eso se conecta, ¿no es cierto?, con otra pregunta que nos hace Mario. Nos dice, ¿cuál es el motivo por el que no se consideró en la presentación los conceptos del mar como vía de comunicaciones y actividades náutico-deportivas? ¿Por qué no se consideró? Te repito, ¿cuál es el motivo por el que no se consideró en la presentación los conceptos del mar como vía de comunicación y de actividades náutico-deportivas? Que en realidad no es que no se haya considerado, es otra visión de explicar lo que es el maritorio. Para mí, en relación a la presentación, toda la actividad humana que tenga que ver en relación con el océano está dentro de lo que es el maritorio, ocupar el mar. Y en ese sentido quizás quedé un poco al debe en el explicar o en el presentar que tenemos muy poco o recién estamos poniéndonos al día con lo que son las actividades náuticas, no solo de competencia, sino de actividad de ocio. Y de turismo. Claro, Además, y de turismo. Bien, Saba nos consulta cuál es el real grado de implementación. Esta pregunta está buena. ¿Cuál es el real grado de implementación de la política oceánica? En otros términos, ¿es una carta de buenas intenciones o existen instrumentos concretos para implementarla? Yo aquí creo que es interesante que podamos ir teniendo opiniones también, no solamente nuestras. Yo los invito a todos a que también, y a todas, que puedan ir aportando sus ideas. De manera que esto no quede centralizado solamente en nuestras opiniones, sino que también nos interesa conocer sus perspectivas. Así que Carlos Valderrama levantó la mano, vamos a liberar el audio. Ahora, gracias. Hola Carlos. Hola Ana, y felicitaciones por tu presentación. Yo quería aportar dos aspectos. Yo pienso que Chile es un país oceánico por historia, por geografía, por sociología, por economía, por todas esas cosas. O sea, tu primera pregunta y breve, sí somos un país oceánico. Y a tu segunda pregunta, si es que realmente se han implementado políticas, sí, tenemos una ley de pesca que ha ido progresivamente mejorando, no deteriorándose, de la ley de pesca que viene de largo tiempo atrás evolucionando. Tenemos esta primera política oceánica. Hubo 3 intentos anteriores, pero esta fue la primera que salió y el Estado la promulgó. Lo que pasa es que ahora se ha quedado un poco parada porque tiene que desarrollar los programas necesarios para que sea efectividad y no sea buenas palabras, como decía Ernesto. Y tercero, te voy a decir que Chile sí tiene algún grado de conciencia política. Fíjate, fuimos un aporte en la Convención del Mar. La figura jurídica mundial de las 200 millas es una invención de Valparaíso, de un abogado y de un oficial de Marina de Valparaíso del año 47, que convencieron al presidente, el presidente convenció a Perú y Ecuador, y después de ser loco el año 52, pasamos a ser ley mundial el año 82. Y es una figura jurídica importante para todo el mundo. Después tenemos como pesquero, tú bien lo dijiste, somos una potencia
pesquera y también acuícola en el salmón. Somos el segundo productor de salmones y el 10º país que más extrae pesca en el mundo. Como navieros, bueno, la Sudamericana, por ejemplo, una gran empresa que se vendió a la Hapag-Lloyd, pero la Sudamericana ahora es dueña de la empresa del 30% de Hapag-Lloyd, socio mayoritario. O sea, como navieros son grandes. Ultramar es una empresa que sin bandera chilena usa tanques y buques en todo el área del Pacífico. SAAM es una gran empresa, o sea, en el área naviera también somos grandes. Yo soy marino, así que no te voy a decir el prestigio que tiene la Armada de Chile en el contexto internacional. Tiene un gran prestigio, así que eso no te lo voy a decir. Pero eso nos hace un país que estamos tomando conciencia, tenemos conciencia. Así que ahí están tus 3 preguntas contestadas y la de la política oceánica también va a ser breve. Ok, muchas gracias. Excelente. Acá hay otra pregunta. Estamos un poco en la hora, pero los que tengan ánimo, estas preguntas están muy interesantes. No quedó muy bien respondida la pregunta que hacía Saba, en todo caso, ¿cuál es el real grado de implementación de la política oceánica? Yo creo que estamos en camino. Mientras la política oceánica no tenga leyes, no tenga reglamentos y una matriz de financiamiento, no va a ser realidad. O sea, tenemos un marco legislativo fundamental, pero ahora hay que ponerle en marcha. Alguien tiene que liderar esa política oceánica, alguien tiene que establecer las leyes, los reglamentos y, lo más importante, cuánto cuesta la matriz de financiamiento. Ahí tenemos un tremendo desafío. Yo creo que de aquí podemos sacar muchas ideas para impulsar que efectivamente la política oceánica se implemente. Es una buena carta de navegación. Lograron sintetizar algo que es muy difícil de sintetizar. Yo debo reconocer, es breve, es una política que no son 500 páginas, ¿no es cierto? Son pocas páginas, eso es muy bueno. Luego nos pregunta Viviana, ¿por qué crees que los ministerios del medio ambiente, aquí esta pregunta está difícil, ¿por qué crees que los ministerios del medio ambiente, economía, los gobiernos locales y los servicios afines no han incorporado el concepto de patrimonio oceánico en sus planes, programas y proyectos? ¿Qué nos falta? Esta es una pregunta para todos. Claro. ¿Quieres que la responda yo? Sí, por favor, Ana, tú diriges la respuesta. ¿Cuántos ministerios nombró? Medio ambiente, economía, específicamente subpesca, Cernapesca, los gobiernos locales, referidos, ¿no es cierto?, a las regiones y a los municipios, y los servicios afines, en el fondo del país. Claro, yo creo que el principal motivo es porque no hay comunicación sobre, o sea, no comunicación, sino en el tema del patrimonio oceánico. No, hay algunos vacíos sobre la materia, porque como no es un conocimiento tradicional o un concepto que sea trabajado por todo el mundo, no podemos pretender que vamos a estar todos en la misma sintonía. Quizás para poder lograr incorporar este concepto y tener más alcance a la conservación del océano y a nuestra cultura, sería que las instituciones que nombraron pudiesen hablar de lo mismo, en el sentido de lo que es el patrimonio oceánico y hacia dónde apunta, hacia dónde se dirige. Hoy día tenemos un Consejo de Ministros responsables de la política oceánica. Yo creo que esa es una buena plataforma. Si miramos la experiencia de la creación del Ministerio de las Artes y las Culturas y el Patrimonio, que parte con un Consejo de las Culturas, a lo mejor este camino podría ser algo similar, en el sentido de que tenemos el Consejo de Ministros, a lo mejor esto podría ser conducido, ¿no es cierto?, en un análisis posterior, a ver, primero, ¿qué nos falta en la política oceánica? ¿Está todo lo que debe estar? ¿Se nos quedó algo en el tintero? Y luego establecer una institucionalidad. Yo creo que esa discusión debiera ser, ojalá, una conclusión que pudiéramos sacar de este seminario y proponerla. A ver, claro, ¿cuál es la institucionalidad más adecuada para llevar a cabo esta política? ¿Qué recursos requiere? ¿Cuánto nos va a costar implementar esta política oceánica? Etcétera. Así que yo creo que eso debería ser una suerte de conclusión que lleguemos entre todos y que producto de este seminario pudiésemos proponer
¿no es cierto?, a nuestro poder legislativo, a nuestro poder ejecutivo, que como conclusión de este seminario proponemos esta solución. Yo los invito a aquello. Entonces, después tenemos otra pregunta también de mucho interés. Entre paréntesis, se me queda algo en el tintero. Si ustedes googlean patrimonio oceánico, los invito a ver cuántas definiciones o cuántas opciones aparecen en Google. Claro. Eso se lo dejo invitado. Luego, María nos pregunta, según la definición de patrimonio oceánico que se propone, estamos proponiendo evidentemente, ¿qué integra lo natural y lo cultural? Esta también está entretenida. ¿Cuál debiera ser la institución a cargo de la conservación del patrimonio oceánico a nuestro juicio? ¿Es necesaria una nueva institucionalidad? María Rojas. Si está por ahí, sería interesante que discutiéramos esto. Está muy bueno. Yo Rodolfo, creo que sí. Está por ahí también, ¿o no? ¿Tiene disponible su cámara? No. No lo sé. Digamos, Ana, entonces, ¿tú qué opinas? Yo creo que sí. En el sentido, querer patrimonializar, en primer lugar, la naturaleza es súper complejo, y más aún el océano. Ya podemos ver en el caso de nuestro país que en el sentido de la protección del patrimonio oceánico tenemos muchos ministerios que están incluidos en la gestión y protección de este patrimonio oceánico. No hay una institucionalidad que sea la única en protectora o reguladora. O sea, existe la Armada de Chile, pero no en los términos patrimoniales y de conservación del medio ambiente oceánico, la Armada tiene otros temas que también trabajar. En ese sentido, yo creo que sí es necesario una institucionalidad que se centre netamente en la gestión del patrimonio oceánico natural y cultural. Bien, este tema da mucho. De hecho, María José Larrondo, voy a comentar lo que dice María José, por el chat, ¿no es cierto?, que ella es la encargada de la Oficina de Patrimonio, con un lindo cuadro en su imagen de la cámara, una maravillosa obra, que dice: la Municipalidad de Valparaíso ha incorporado en las políticas comunales el concepto de patrimonio oceánico. Y no es casual. Debiese estar incorporado mientras no exista el Ministerio del Mar, en la propuesta de ley de patrimonio que se tramita actualmente. Aquí hay otro trabajo que hacer, y que hemos tenido afortunadamente buena recepción por parte de la Subsecretaría de Patrimonio, de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, la Seremía. Hemos tenido conversaciones con el Subsecretario de Patrimonio. María José ha tenido un importante rol para conectarnos, ¿no es cierto?, con el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, y producir estos links y producir estos trasvasijes. Yo creo que estamos en un proceso de construcción de un concepto nuevo, que sea integrador, que nos ayude a tener una visión compartida, oceánica, que nos saquemos las marcas, que seamos todos oceánicos, que no miremos el océano solo desde nuestras disciplinas, sino que aprendamos a construir una visión compartida oceánica. No es fácil, toma tiempo. Tenemos referencia de que la primera política oceánica se dicta por ahí por 1820. Manuel Montt propone, ¿no es cierto?, una primera visión de política oceánica a partir del desarrollo de la marina mercante. Entonces, tenemos una historia, pero que no la hemos logrado, yo diría, hacer converger. Nos ha faltado estos espacios. Yo creo que es sumamente importante construir estos espacios de conversación, de diálogo, en confianza, en que no descartemos una idea por otra, sino que las integremos todas. Entonces, Cristian del Real me invitaba a que contestara las 3 preguntas realizadas. Yo creo que la invitación es a que vayamos buscando respuestas entre todos. No quisiéramos ser los únicos que estamos opinando. Nosotros tenemos una visión. Yo me siento muy, muy contento de la acogida que hemos tenido en diferentes instituciones del Estado, en diferentes instituciones privadas que nos han apoyado, que nos han aportado,
en la generosidad de poder tener un espacio para salir al mar desde el Muelle Barón, un puerto deportivo, por ejemplo, a propósito de las actividades náuticas. Hoy día Valparaíso tiene el lujo privilegiado de tener un puerto deportivo público, donde cualquier persona puede salir al mar, tenga o no tenga una embarcación. Eso es vital, eso es fundamental. Ojalá, de aquí aprovechando que está María José, tuviéramos una marina pública municipal. Eso sería el sueño. Entonces, evidentemente, estas preguntas que hemos ido planteando son una apertura. Así que les pido, por favor, generosidad, paciencia. No vamos a poder responder todo lo que quisiéramos. Sí tenemos que trabajar juntos. Yo creo que lo más importante en esta situación, además que a mí me gusta mucho la conversación cara a cara, ¿no? A través de una pantalla. Me falta dar la mano, un abrazo, encontrarnos con personas que quiero mucho, que están presentes acá, pero tenemos que seguir navegando en estas aguas tormentosas y aprender a navegar con nuevas herramientas. Por lo tanto, la invitación es a que no perdamos el entusiasmo, que construyamos en confianza, que volvamos a creer en nosotros, que compartamos nuestras diferencias para construir una visión oceánica compartida e integrada. Yo creo que tenemos las herramientas técnicas, la política puede tener algunos defectos. Yo he escuchado opiniones como que no sirve para nada, a que es muy buena, y toda la gama intermedia. Yo creo que la política es una buena base para empezar a conversar. Yo creo que eso es real, es integradora. Hay dos líneas sobre crear conciencia, ya hay dos líneas. ¿Tenemos que agregarle más líneas? Sí. Tenemos que construir la matriz de financiamiento, tenemos que construir la institucionalidad, tenemos que integrarnos en torno al mar. Yo creo que es lo que nos diferencia como país de otros países. Es nuestra mayor riqueza, es nuestra mayor riqueza. Ojalá, de aquí un mensaje, ¿no es cierto?, vayamos sacando los alambres de púa del borde costero, por ejemplo. Ernesto, en eso tenemos grandes desafíos. ¿Sí? Ernesto, tenemos la mano levantada de don Rodolfo Ponce, seguramente quiere hacer algún aporte. Y tenemos hoy día trabajos como lo que desarrollamos en la Comisión Investigadora de Puertos, que al final su idea base justamente